Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo, entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la Misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes.
believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Buenas nuevas con pastores de diferentes denominaciones, ¿no? Un trabajo muy amplio en pos de anunciar el evangelio. Sí, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si esta noche les hace frío, ¿sí? Muchos dicen que hace frío, otros dicen que no, ¿cierto? Para hermanos de Santa Cruz hace frío. Sí, están participando muchos hermanos, ¿cierto? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, de otras ciudades también están participando así. Si esta noche vamos a tener un tiempo muy especial, vamos a tener el tiempo de la oración, ¿sí? Para esto vamos a invitar, ¿sí? Vamos a invitar al evangelista David Zavala, ¿sí? Sí, para que pueda orar esta noche. Sí, muy buenas noches. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, le agradecemos por tanta gracia que derramó para nuestras vidas, Señor. Y no siendo nada, ni nada que ofrecer tenemos, Señor. Pero usted nos dio su gracia en este tiempo a Bolivia, Señor. También a Sucre, Señor. Usted ama mucho nuestro país, Señor. También esta ciudad. Que usted nos permite la visita de sus siervos, Señor. Hoy también, por esa gracia que usted derramó para nosotros, Señor, escucharemos la palabra, Señor, que nos dará como la fuerza, que nos dará esperanza en nuestro corazón, Señor. Padre, sin su palabra nuestra vida no tiene sentido, Señor. Por eso también estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche, por diferentes personas, por diferentes hermanos también, los jóvenes, que esta noche va a escuchar su palabra, Señor. También usted usará a sus siervos, Señor, para que por medio de él nosotros tengamos ese beneficio que es la palabra, Señor, que nos dará como ese gozo verdadero para nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque usted permitió también la visita de muchos hermanos, Señor, también de muchos jóvenes, Señor, que hoy recibiendo esa palabra en el corazón, como dirigirá también nuestra vida, Señor. Por su palabra nuestra vida tiene sentido, Señor. Por su palabra nuestra familia también puede tener esperanza, Señor. Sin su palabra, ¿cómo sería nuestra vida, Señor? Padre, continuamente nosotros, como queremos caminar por nuestro propio camino, Señor, pero a través de la iglesia, a través de su siervo, usted nos dirige, Señor. Usted dirige nuestro corazón hacia la esperanza, hacia el gozo, Señor. Hoy también, Señor, queremos pedirle, Señor, su gracia, su misericordia, para que nuestro corazón pueda vaciarse y pueda entrar, Señor, la palabra. Esa palabra que nos dará como esta felicidad, Señor, para nuestras vidas. Padre, bendiga la vida de cada uno de los hermanos, de los jóvenes, de los invitados, Señor, que se hizo presente en este lugar. Padre, bendiga, Señor, a cada uno de los que se dio cita, Señor, en este lugar. Padre, de verdad, Señor, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Aún un tiempo muy difícil, Señor, ahora
como feriado, pero usted nos permite esa gracia, Señor, tan grande, por lo cual, Señor, estamos muy agradecidos, Señor. Padre, en esta noche así queremos dejar el empiezo de este seminario, Señor. Durante las 3 noches nosotros escucharemos como su palabra, Señor, y así estamos agradecidos, Padre. Hoy nosotros queremos agradecerle, Señor, por esta gracia tan grande que fue derramada para nosotros. Así, Padre, nosotros queremos dejar en sus manos a su siervo y a todos los hermanos, a todos los que están en este lugar, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Así le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Hemos tenido el tiempo de la oración, ¿no? Por medio de la oración también podemos tener el tiempo para conversar con nuestro Creador. Así, si esta noche es el tiempo más importante, sí, vamos a apagar nuestros celulares o poner modo silencio o vibración para poder tener el tiempo más importante de escuchar la palabra de Dios. Sí, sí, también puedan pelear profundamente, ¿no? Sí, Satanás también ataca continuamente a nosotros para que no pueda escuchar la palabra. Sí, recordamos que este seminario, gran seminario bíblico, está transmitiendo por las plataformas de la Misión Buenas Nuevas como Facebook y YouTube, también por medio de Jerusalén Radio. Así vamos a tener el tiempo más importante con el pastor, con la prédica, sí, el mensaje, el tiempo más importante del mensaje. Vamos a invitar al pastor Terry Henderson, pastor principal de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York. Hello, everyone. Buenas noches. Yeah, I am, just to make correction, I am not the principal pastor of Good News New York Church. Quiero corregir una cosa, yo no soy el pastor principal de la iglesia de Nueva York. I am pastor. Estoy por acá, en la lista de los pastores. Okay. Let's open our Bibles. Abramos nuestras Biblias. Let's look at Mark chapter 5. Vamos a ver por favor San Marco capítulo 5. Mark chapter 5. En San Marco capítulo 5. Starting from verse 23. Desde el versículo 23. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Let's go down to verse 35. Vamos hasta el versículo 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Pero Jesús, luego que oyó a la que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. And when he was come in, he saith to them, Why make ye this ado and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. And they laughed him to scorn, but when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel and them that were with him,
and entereth in where the damsel was lying. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. And he took the damsel by the hand and said unto her, Talitha cumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years, and they were astonished with a great astonishment. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. And he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. We read up to verse 43. Leímos hasta el versículo 43. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. So this trip has been pretty long already. Este viaje para mí ya ha sido bastante largo hasta el momento. I left New York on January 31st. Me fui de Nueva York el 31 de enero, So I've been preaching almost every day since January 31st. y desde ese día he estado predicando todos los días. So I never preached this much in New York. Yo no predico tanto en Nueva York. It already feels like I said everything I know already. Ya se siente como que dije todo lo que yo ya sé. No me queda nada más por compartir. So right now I'm not sure what I want to talk about. En este momento no estoy muy segura de qué les voy a compartir, But we already started, so let's go. pero ya empezamos, así que continuemos, ¿verdad? You know, whenever I look at the Bible, Cuando yo veo la Biblia, for a very long time, even a little bit now, I can see that I look at the Bible in a very wrong way. cuando yo leo la Biblia, incluso después de mucho tiempo, cuando la veo en este momento me doy cuenta que la leo o la veo de una manera incorrecta. So are you good at math? ¿Ustedes son buenos para las matemáticas? No? ¿No? Are you good at English? ¿Son buenos para el inglés? What are you good at? Spanish? ¿En qué son buenos? ¿El español? Only Spanish? ¿Solo español? Oh my God. Dios mío. All right. So whenever you do it, it's like you learn math, you learn 2 plus 2 equals 4. Por ejemplo, cuando aprendemos matemáticas, aprendemos que 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Am I right? ¿Cierto? Yeah. So in order for 2 to become 4, you need to add 2. Entonces, para que 2 se vuelva 4, tenemos que agregar 2 más, Right? ¿verdad? So whenever we live spiritual life, Cuando nosotros vivimos la vida espiritual, we know nosotros sabemos that the Word of God works. que la palabra de Dios funciona, But trabaja, it only works when you add faith. y solo funciona cuando le agregan la fe, Right? ¿cierto? Are you still here? ¿Siguen aquí conmigo? Bolivia don't like to answer. A los bolivianos no les gusta responder. I think you're saying just shut up, Pastor Terry, preach and then finish. Creo que están diciendo, ya pastor, haga silencio y termine de predicar. Let's pray. I'm joking. So Vamos you have a to orar. answer, Mentira, okay? mentira. Understand? Por favor, respondan, ¿sí? All right. So when we look at our spiritual life, Cuando nosotros vemos nuestra vida espiritual, we know nothing is wrong with the Word. nosotros sabemos que no hay nada que esté incorrecto en la palabra. So we know the Word is okay. Sabemos que la palabra está bien, So then when we look at it, the problem must be what? y entonces cuando la vemos, ¿dónde está el problema? So if 2 plus Entonces, 2 equals 4, si 2 más 2 es 4, the Word plus my faith equals the works of God. la palabra más la fe es igual a la palabra de Dios, Right? ¿cierto? So we know the Word works, Sabemos que la palabra funciona, right? But there's no works. pero no hay trabajo, no hay obras, So no the vemos el resultado. problem must be what? Entonces, ¿dónde está el problema? Me. Thank you. Gracias, Gosh. por fin. Even if you get the answer wrong, you're not going to get in trouble. Así se equivoquen a responder, no se van a meter en problemas.
Okay, what? Am I already interrupting your sleep? You decided to sleep, and every time I make you answer, you wake up? Is that the problem? O el problema es que ya decidieron que van a dormir y les estoy interrumpiendo el sueño al hacer que respondan. So, we always look at that, right? So we know and we feel and we've experienced our faith being very weak. Entonces al ver eso nos damos cuenta que lo que está faltando es porque nuestra fe es muy débil. Eso es lo que hemos experimentado. No? ¿No? Jesus. All right. God help me, okay? Que Dios me ayude. So think about it, right? Vamos a pensar en esto profundamente, ¿sí? I asked you, are you good at math? Everybody's like, no. Yo les hice la pregunta, ¿son buenos en matemáticas? Y todos me dijeron, no. I asked you, are you good at English? Les pregunto, ¿son buenos en inglés? No. No. Are you good at Chinese? ¿Son buenos en chino? Are you good at faith? ¿Qué tal en la fe? ¿Son buenos en la fe? Do you just only want to answer no? ¿O es que solo quieren responder no? No. So if I ask you, Así que si les pregunto, do you have faith? ¿ustedes tienen fe? Most of us, La mayoría de nosotros we will say no. vamos a decir que no. Okay, you know what? From now on, don't answer. ¿Saben qué? De ahora en adelante mejor no respondan. So most of us will look at ourselves. Así que muchos de nosotros nos vamos a ver a nosotros And then what mismos. do we remember? ¿Y qué es lo que recordamos? A lot of times we prayed and never got the answer. Muchas veces oramos y no tenemos la respuesta, Yeah? ¿verdad? No, you don't have to answer anymore. It's okay. I forgive you. Pardonado. Okay? Perdonados, ya no tienen que responder, no hay problema. All right. If you don't want to answer, just wink one yes and two no. Okay? Si no quieren responder, un guiño para sí, dos para no. Okay, so so like for example, there was one person who came to me in my church and asked me, "Pastor, my family member had cancer. I prayed, God gave me the promise that he's going to be healed, but then he still died. What is that?" Hubo una persona en mi iglesia que se me acercó y me dijo, pastor, un miembro de mi familia le dio cáncer. Yo recibí la promesa, oré y aún así falleció. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? So is it because I didn't have faith, ¿Se trata de que no tenía la fe or is it because God didn't listen? o es porque Dios no me escuchó? ¿Ah? Respóndame, pastor. So I said, "Why are you asking me? Y yo le dije, ¿y a mí por qué me preguntas? Ask God." Pregúntale a Dios. I'm a good pastor, right? Yo soy buen pastor, ¿cierto? No. Remember, once yes and two No no. se olviden. Uno sí, dos no. Because here's the thing, right? Porque In the Bible it says, en la Biblia dice, if you have faith even the size of a grain of mustard seed, if you say to the mountain, "Hey, mountain, be removed and cast into the sea," and the mountain shall be moved into the sea. si nosotros tenemos Ñoqa salvación ñupullañ payqa nispa. Manachu feyni pay patakarqa? O Dioschu mana payta uyarirqa? Chayta kutichimuay pastor nispanirqa. Ñoqataq paymana qani imarayku ñoqata chayta watuwanki? Diosta waturiya nispa. Ñoqa k'acha pastor kani, chayqa punichari. Ama qonqaychis uqni ñawiykichis husk'achis huninkicharichis. Sí, está mal. No, con uno anterior está traduciendo.
Nada ni esto. Eso. No hay, ni aquí no hay.